¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Dicen que Dicen, y edición que va a ser muy especial, porque vamos a recordar, y vaya como programa homenaje, a una de las figuras más emblemáticas que ha dado el folclore en la República Argentina. Y nos referimos a alguien que nos acaba de dejar hace algunos días, cumpliendo 90 años de edad. Me refiero al maestro Eduardo Falú, autor de obras fundamentales del repertorio folclórico como La Tonada del Viejo Amor, como Samba de la Candelaria. Con comienzos como autodidacta, pero formado después en la Escuela Clásica de Guitarra, Falú decide radicarse en la ciudad de Buenos Aires a partir de 1945 y allí desarrolla su actividad artística, compositiva, incluso presidiendo Sadaic. Fueron muy reconocidas sus obras, grandes poetas lo acompañaron, el caso de Jaime Dávalos, su obra a nivel internacional que mereció un gran reconocimiento, Romance de la muerte de Juan Lavalle, sobre textos del destacado Ernesto Sábato, nada más y nada menos. Estamos viendo y observando al maestro un poquito, por favor. De tu corazón, dame a beber en tus ojos los tragos de sombra de tu corazón. Recibió merecidamente premios como Conex de Platino, Gran Premio Sadaic, distintos condecoraciones al mérito, por ejemplo en el Perú, Ciudadano Ilustre de Salta, de Rosario, de Córdoba, de Santa Fe. Falú, uno de los grandes guitarristas que llegó desde el interior y en los últimos tiempos estaba retirado de la actividad. Su música y su recuerdo van a continuar presentes e intactos en el cancionero popular argentino, aquí dando un recital nada más y nada menos que para televisión española. Vamos a recordar al maestro Eduardo Falú en un reportaje logrado hace algunos años, programa que atesoramos y que como lo cuidamos y como lo guardamos, ahora lo exponemos. Es el homenaje nuestro, con Eduardo Falú. Y si me miro en tus ojos, siento en el alma crecer una frescura de trébol que moja el rocío del amanecer. Yo te pido que nunca auspician este programa Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. Rodicio, una invitación a disfrutar sin límites. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. www.empresaargentina.com.ar. La fuerza del trabajador está en la UATRE. Accesaniga, mayor exposición y mucho más confort. El maestro Eduardo Falú nació en el Galpón, provincia de Salta. Decíamos, está cumpliendo 87 años y es un gustazo poder estar con usted, maestro. Bienvenido. Muy bien, Alberto, ¿cómo anda usted? Gracias, maestro, por este ratito, por darnos. Pero encantado de compartir, hombres. Bueno, muchas gracias. Esta audición que se llama Dicen que Dicen. Dice que Dicen. ¿Sabéis que es subjetivo el título, no? Bueno, si usted lo dice, maestro. Gracias. Al almacén de su padre en Salta, al que usted ha calificado como un soñador más que un comerciante, llegaron un día cuando usted era muy niño unas guitarras para la venta. ¿Ese fue el primer contacto con el instrumento que lo iba a acompañar toda su vida, maestro? ¿Es así? ¿Fue así? Pero mire, esas guitarras que llegaban ahí, que eran para la venta, sí, ¿no? Porque en aquellos tiempos esos almacenes ramos generales vendían de todo. Pero ahí no me llamó la atención. Unos años después, cuando yo tendría 10 años, 11, me llamó la atención a un hombre de por ahí cerca de casa, en Metán, tocando la guitarra. Yo lo escuché, no lo veía, y después me metí ahí por detrás de la casa y lo vi. Y el sonido de la guitarra me cautivó desde ese momento. Me cautivó una cosa natural, pero extraña, ¿no es cierto? Porque habiendo guitarra en casa, qué sé yo. La cuestión es que así fue, y cuando más tarde fuimos todos a la ciudad de Salta para el estudio de mis hermanos mayores, uno de mis hermanos mayores, Alfredo, sí, se había comprado una guitarra y se puso a estudiar. Bueno, eso ya lo conté varias veces.
Y después siguió él con su carrera de derecho, ¿no? De abogado. Y yo miraba y escuchaba, o sea, a escondida lo que él aprendía con el profesor. Y ahí me fue despertando una vocación innegablemente auténtica, ¿no? Porque no se frenó en ningún momento, aun cuando yo estudiaba en la escuela normal y todo eso, que para maestro, pero no me seducía mucho eso. Ya estaba metido dentro de la guitarra y la guitarra dentro de mí, ¿no? Entiendo. Donde había una guitarra, por ahí me metía para escuchar, o en radio escuchaba, me acuerdo, al maestro Andrés Segovia, el gran guitarrista español, ¿no? Eduardo, ¿por qué la guitarra en aquellos tiempos era mal vista? ¿Se la asociaba con la farra, con el juego, por ejemplo? Y con la fiesta, con la farra, claro. Además que no era un instrumento de concierto todavía. Eso lo habían hecho los españoles. Y acá lo había hecho una gran guitarrista, que en septiembre le hacen un gran homenaje, que es María Luisa Nido, que una guitarrista que vivió en España, estuvo acá mucho tiempo, Sí. Viajó a Japón, tuvo giras conmigo en Europa y murió la pobre en España. Después que los restos fueron enterrados allí. Pero fue una gran guitarrista y bastante olvidada acá en la Argentina, ¿no? Eduardo, ¿sus canciones tienen la nostalgia propia del hombre de tierra adentro o la nostalgia de ese árabe acriollado en una tierra que aprendió a amar? ¿O es una mezcla de ambas cosas? Me gustaría Bueno, saber... yo no sé, de la tierra, mis padres vinieron de Siria y mi padre y mi madre, pero mi padre inmediatamente se adaptó a las costumbres, era hombre de a caballo, conversaba con los criollos, con la gente, con los gauchos de allá de Metán, de Yatasto, de las juntas, de todos esos lugares. Y bueno, teníamos una gran familiaridad con ellos. Así que era un turco sirio, ¿no? En cierto modo. Sí. Y yo aprendí todo eso, ¿no? Aprendí de las conversaciones, todo eso, sin darme cuenta. Ya se me fue metiendo la tierra adentro y las costumbres, los hábitos y todas esas cosas. Es decir, que la tierra lo gana el hombre, ¿no? El hombre es una prolongación de la tierra, ¿no? Así es, así es. Ah. Existe un mito con respecto al luthier que le construyó la primera guitarra de doble fondo. ¿De qué se trataba? A ver si nos cuenta un poquito. Era un luthier de la Casa Núñez, que hicieron una guitarra de doble fondo. Y esa guitarra que me dieron a mí la llevé a Japón. Tengo fotografías con esa. El doble fondo era para evitar que el cuerpo tocara en el fondo de la caja, ¿no? Sí. Y quedara más aislado. Pero después no siguieron con las experiencias porque vieron que no dio muchos resultados. En fin, no era muy importante la cosa. Lo cierto es que se sigue con la guitarra tradicional, ¿no? Es decir, la guitarra española. Eduardo, se dice que lo último que envejece son las manos. ¿Le ha dado usted un tipo de cuidado especial a esa parte de su cuerpo que casi forma parte de su instrumento o no? Bueno, la mano no, pero la cintura sí. Ah, mire usted. De tocar y darse vuelta un poco para apoyar la guitarra en un banquito o cruzar las piernas. Y eso lo hice tanto tiempo estudiando o viajando por el mundo, ¿no? Sí. Siempre le queda, a los instrumentistas siempre le queda alguna señal de su trabajo, como los violinistas también le queda al costado de la cara una callosidad. Claro. Y nosotros los dedos también, los callos los dedos. Si no, no podríamos actuar. Usted hablaba recién hablaba de los viajes. La guitarra es un instrumento, ¿cómo Sí. le puedo decir? La fuerza de la guitarra está en la expresión. Así la guitarra tiene, usted ve que hay distintos modos de tocarla y de escucharla, ¿no? Hay guitarristas que son muy diestros, qué sé yo, pero son fríos. Hay otros que son más
más apasionado, ¿me entiendes? Sí, sí, Que perfectamente. les nace la vibración que le da la guitarra, les nace de adentro, del alma, ¿no? Pero una guitarra que transmite. Eduardo, habló Además que tiene un gran intimismo la guitarra, ¿no? Bueno, desde ya. Habló recién de los viajes por todo el mundo, ha sabido conquistar, apasionar a los públicos más disímiles, a ver, en América, en Europa, en Rusia, en Japón. ¿Cómo analiza que culturas tan distintas se sensibilicen con una música que es tan nuestra, que nos corresponde únicamente a nosotros? Mire, en Japón he tenido la experiencia que, de acuerdo a la música que llevaba yo, que era casi, digamos así, una mezcla de música del altiplano, de Bolivia y Perú, con otras cosas de índole más europeo, ¿no? Pero Japón, por ejemplo, lo que tuvo gran éxito, y siempre la gente me lo pedía, era esa melodía de Alomía Roble, que le recopiló, que se llamaba El Cóndor Pasa, que todavía no le habían puesto letra a nadie, y yo lo toqué, la hice un arreglo para guitarra. Y bueno, la gente se enloqueció con eso, ¿no? Con El Cóndor Pasa. Y había otra canción que hice con Perdiguera que se llamaba India Madre, que tenía algo de la escala de los incas, pentatónica, el cinco sonido, ¿no? También le gustaba eso al público japonés. Y otra cosa más también de esa índole, ¿no? La parte rítmica, la parte lenta, era un público muy sensible el japonés. Luego el europeo, que conoce nuestra música, está formada también por música traída de España, de Andalucía, como traída la guitarra, como traída la copla, como fue traída también el idioma. Y es una música hispano o indoamericana, ¿no es cierto? Es lo que cultivamos nosotros. Y hoy en día, ¿cómo ve al folclore nuestro, al folclore argentino, Eduardo? Y lo veo un poco pendular, no tiene el brillo que tenía en la década del 50, del 60, ¿no? Que en todas las casas había una guitarra y los jóvenes y las niñas, qué sé yo, comenzaron a estudiar la guitarra, había una gran afición y a cantar cosas, ¿no? que se creaban en esos momentos, donde habían tantos autores e intérpretes, ¿no es cierto? Sí. Eso despertó una gran entusiasmo en la juventud, que fue reemplazado luego por esta desgracia que tuvo la Argentina tan sangrienta. Desde marzo del 76, la música argentina, el folclore, el tango, digamos así, comenzó a ser ¿cómo le puede ser? Disminuido, ¿no? De alguna forma para darle entrada a otro tipo de música. Porque se le tenía temor a ciertas palabras que había en las canciones. Cuando se hablaba de justicia, de libertad, de democracia, de todas esas cosas, ¿no? Había un control en todas las radios, en todos lados, de las canciones que se hacían, ¿no? Y bueno, había un temor, qué sé yo, a esta subversión que hubo, ¿no? Y así fue también la represión, otro crimen, ¿no? Y bueno, ahora de todo esto nace nuevamente el folclore. Y esperemos que sí, que salgan cosas y autores, en fin, que no solo quieran cantar canciones ¿cómo le puedo decir? O componer canciones partidistas, sino que se debe cantar a todo. Se debe cantar al amor, al trabajo, al paisaje, al hombre frente a su destino, frente a la muerte. En fin, hay una cantidad de temas constantemente para realizarlo y desarrollarlo en las canciones, ¿no? Eduardo, esta pregunta que le hago se la hacemos a los grandes artistas cada vez que podemos, que han dejado una huella, ¿no? Importante. ¿Hay un sucesor de Eduardo Falú? Hay un sucesor de Eduardo Falú. Mire, hay muchos jóvenes guitarristas que se acercan por acá a tocar mis obras, ¿no? Yo diría que hay muchos que interpretan mi obra, ¿no? Ahora, sucesor así no veo ninguno, porque lo mío es muy particular. Yo tengo la guitarra y tengo la voz que canto, ¿no?
que la hago en mis canciones. Y no todas las voces son iguales, ¿no? Y es difícil imitar la voz también. Pero que hay sucesores en el estilo y la forma de tocar, sí, hay muchos guitarristas. Bien. Programa homenaje al maestro Eduardo Falú. Vamos a hacer la pausa, enseguida continuamos con la segunda parte del reportaje, recordando a este gran argentino. Y nunca te de olvidar en la arena